En la mansión, Karan camina con paso decidido hacia la habitación con la intención de ver a Sean. Pero al llegar, una mezcla de impotencia y rabia lo hace detenerse y rendirse a la idea, alejándose sin entrar, mientras en otro rincón Sean, con el corazón encogido, abandona la habitación que ocupa en el barrio de Ferat y se encuentra con Leila, a quien le confiesa con voz quebrada que su hermana estuvo a punto de entregarle el oro, pero que, justo cuando parecía que lo iba a hacer, Leila llegó y la situación cambió por completo, dejando esa verdad en suspenso. En la mansión, Karan entra en la habitación de Ali, donde la pequeña duerme plácidamente, y no puede evitar acercarse con ternura para acariciarla, como si ese gesto lo uniera a lo poco que le queda de inocencia en su vida, mientras Sean, abatida, vuelve lentamente a su habitación. Más tarde, cuando Karan abandona la estancia, sorprende a la niña y le pregunta qué hace allí, a lo que ella responde con inocencia que quiere ver a Ali, pero él, con la dureza que le impone su responsabilidad, le recuerda que Ali está dormida y que además ella está enferma, por lo que debe regresar a descansar. Aunque al subir las escaleras, la joven se marea y Karan, venciendo su enojo, la sostiene con firmeza y la ayuda a entrar en la habitación, donde, ya más calmado, no puede contener su reproche y le dice que sí, que entiende que también la engañaron, que tenía buenas intenciones, pero que no comprende cómo pudo atreverse a actuar a sus espaldas. Sean, con lágrimas en los ojos, reconoce entre sollozos que él tiene razón, que se equivocó, que puso en riesgo la vida de Ali, y le pide perdón. Un perdón que Karan ya no sabe cómo otorgar porque, con el rostro endurecido, le responde preguntándole hasta cuándo seguirá disculpándose por errores que no dejan de repetirse, y le ordena que nunca más hable de Melton con Ali, porque ella fue quien la involucró y la llenó de problemas, a lo que Sean, devastada, admite con tristeza que fue engañada 2 veces, pero aún así Karan, tajante, le deja claro que no quiere verla cerca de Ali, lo que lleva a la joven a suplicarle que no la aparte de ella, que la ama de verdad, que no le prohíba hablarle, aunque su voz se rompe en un mar de impotencia. Al ver su estado, Karan, preocupado, baja el tono y le recuerda que el médico le pidió reposo, que debía tranquilizarse porque no quiere que Ali la vea en ese estado. Y cuando Sean, tratando de sonreír, le pregunta si al menos le permitiría ver a Ali, él finalmente asiente y le dice que sí, pero le insiste en que descanse. Mientras tanto, en el restaurante, Konga teme que alguien pueda encontrar el oro que escondió allí, y de vuelta en la mansión Han, conversa con Karan, quien le confiesa que ya ha solicitado la custodia de Ali, y que está convencido de tener muchas posibilidades de conseguirla. Pero sin que lo sepan, Kudret escucha la conversación tras la puerta, absorbiendo cada palabra. Y pronto Jan aparece para decirle a Karan que sigue creyendo que Sean es inocente, que lo supo incluso antes de ver las grabaciones telefónicas, que no debe olvidar la verdad ni dejarse engañar por las apariencias. Pero Karan, con la paciencia colmada, le exige que pare, a lo que Jan responde contraatacando y revelándole que sabe que la ama y que, en el fondo, cree en su inocencia, que solo debe escuchar a su corazón porque en los ojos de Sean no hay rastro de crimen, y tras esa confesión se marcha dejando a Karan sumido en un mar de dudas. En el barrio, Konga entrega a Ferat unas monedas de oro, y cuando éste le pregunta cómo las consiguió, ella responde que las estuvo ahorrando, aunque después, intranquila, regresa al restaurante a buscar el oro que había escondido y recuerda con angustia el momento en que lo cambió de lugar, mientras en la mansión Ceylan intenta levantarse de la cama, pero se marea justo cuando Karan entra y la sostiene con suavidad, cruzando miradas cargadas de ternura, ayudándola a recostarse otra vez, y, en un impulso inevitable, acercándose tanto a su rostro que por un instante parece que la va a besar, aunque finalmente se contiene,
y se retira apresurado de la habitación, dejándola sumida en una mezcla de desconcierto y esperanza, mientras él se sienta en las escaleras y revive en su memoria el día en que ella juró ser inocente, un recuerdo que lo atormenta. En el vecindario, Leila, abrumada por la tristeza, se encuentra con Ferhat, quien le pregunta por Conga, y ella, incapaz de contenerse, lo enfrenta diciéndole cómo podía atreverse a pedirle matrimonio, para luego confesar que en realidad siempre estuvo enamorada de su hermana, acercándose tanto que casi se besan, aunque en ese instante aparece Conga y los observa con el corazón encendido de rabia. En la mansión, Karan reflexiona en el jardín sobre las palabras de Jan, reconociendo que quizás aún siente algo por Ceylan, y justo entonces se acerca Kudret para decirle que necesitan hablar, conversación que Sean, desde el balcón, escucha con atención mientras toma el sol. Kudret, con firmeza de padre, le dice a Karan que sea sincero, que si trajo de vuelta a Sean y se esforzó tanto por demostrar su inocencia, fue por alguna razón más profunda, que le diga si cree que en verdad es inocente o, peor aún, si todavía la ama, y le exige una respuesta inmediata, pero antes de que él pueda hablar, un ruido interrumpe la tensión. Ceylan suelta una silla sin querer, y Karan, sorprendido, pregunta quién anda ahí, lo que obliga a la chica a esconderse mientras él entra de nuevo en la mansión, dejando a Kudret en el jardín con el alma en vilo. En el barrio, Leila recuerda el instante en que Conga preguntó de qué hablaban, y Ferhat le respondió evasivamente que de nada importante, mientras en la mansión Ceylan, tumbada en su cama, revive una y otra vez la escena en que escuchó a Kudret preguntarle a Karan si aún la amaba, hasta que entra Karan con la medicina, y al ver el dolor en su rostro, no puede evitar increparla por haber salido al balcón, sospechando además que escuchó su conversación con Kudret, lo que la pone en evidencia, aunque ella lo admite con un leve gesto, y él, reprimiendo sentimientos, le dice que no debe salir sola y que será él quien le dé la medicina por la noche. Más tarde, Ceylan piensa para sí si acaso Karan todavía la quiere, mientras él, convencido de que ella oyó todo, se muestra frío y distante, agradeciéndole su ayuda con palabras heladas y le lanza con crudeza que aunque le arrebató la vida a su hermano, si ella no sigue viva, ¿cómo podrá pagar por lo que hizo? En lo que hiere profundamente a la joven, quien cree que aún la odia y no la quiere. En la habitación de Kudret, este reflexiona sobre lo que Jan le dijo a Karan, que quizás aún ama a Sean, mientras en la habitación de Ali, Sema entra, y la pequeña le confiesa que quiere a Sean, pero Sema, con una dureza envenenada, le dice que es mala, que la secuestró, y que fue ella, Sema, quien la salvó, aunque Ali la enfrenta, y le recuerda que Sean la llevó con su madre, lo que desata la furia de Sema, quien termina amenazándola, advirtiéndole que se aleje de Sean, o de lo contrario el lobo feroz vendrá por ella. En la habitación de Karan, Ceylan duerme, y él, atento, se acerca a darle la medicina, acariciándola con cuidado, lo que la despierta suavemente, y al verla abrir los ojos, se disfraza con indiferencia, y le dice que es hora de tomar la medicina, ayudándola a incorporarse para darle el medicamento y un vaso de agua, recibiendo de ella un sincero agradecimiento que lo desarma por dentro, aunque enseguida ella le coloca el termómetro para medir su temperatura y asegura que está bien, a lo que él, ocultando sus verdaderos sentimientos, responde con frialdad que no le importa, que solo lo hace para que no le cause más problemas. Mientras tanto, en el barrio, Conga discute con Mustafa con palabras encendidas que amenazan con romper su alianza, y en la mansión, Karan despierta en mitad de la noche y al ver a Ceylan mirándolo intensamente, se siente vulnerable y decide salir de la habitación sin pronunciar palabra, dejándola con el corazón lleno de preguntas. En el barrio, Mustafa entra en la habitación de Ferhat y lo sorprende revisando sus pertenencias, lo que genera un ambiente de desconfianza y tensión.
Y en medio de toda esta maraña de secretos, traiciones y sentimientos ocultos, la historia sigue tejiendo un destino donde cada mirada, cada palabra y cada silencio parece esconder una verdad a punto de estallar, recordándole al espectador que en este juego de pasiones nadie está a salvo y que el amor y el odio caminan siempre de la mano, listos para cambiarlo todo en cualquier instante. Y mientras la madrugada cubre la mansión con un manto de silencio roto, solo por los suspiros de quienes no logran conciliar el sueño, Karan permanece en vela en el jardín, con la mente atrapada entre las palabras de Kudret y las súplicas de Sion, preguntándose si realmente el corazón puede negar lo que los ojos ya han visto, si es posible borrar el brillo de inocencia que aún recuerda en la mirada de ella, y en lo alto, desde su ventana, Sean lo observa en secreto con un dolor que la desgarra porque intuye que, pese a todo, todavía significa algo para él, aunque nunca se atreva a admitirlo. En otra habitación, Sema vigila a Ali como un lobo hambriento, repasando una y otra vez las amenazas que le lanzó para apartarla de Sean, segura de que con miedo podrá doblegarla, mientras la pequeña, abrazada a su muñeca, susurra en la oscuridad el nombre de Sean, como si ese lazo fuera lo único capaz de darle fuerza. En el barrio, Konga, agitada por la discusión con Mustafa, camina de un lado a otro de la habitación, recordando cada palabra que salió de su boca, cada mirada que Ferhat lanzó a Leila, convencida de que algo se trama a sus espaldas, mientras Mustafa, incapaz de dormir, piensa en los secretos que guarda y que tarde o temprano saldrán a la luz. Al amanecer, el primer rayo de sol entra por la ventana de Ceylan, que abre los ojos con el recuerdo fresco del gesto de ternura de Karan al darle la medicina, preguntándose si realmente la odia como dice o si sus acciones desmienten sus palabras. Y cuando se incorpora, lo ve pasar por el pasillo con la rigidez de quien no quiere detenerse, pero que, aún así, vuelve la vista por un instante hacia su puerta. En la mesa del desayuno, el ambiente es denso. Ali apenas come, consciente de la tensión que flota entre los adultos, mientras Sema finge una sonrisa hipócrita, y Sean, pálida, baja las escaleras tratando de no tropezar con la hostilidad que se respira, y Karan, serio, solo observa en silencio, guardando para sí las 1000 cosas que quisiera decir, y que su orgullo no le permite pronunciar. En paralelo, en el barrio, Leila evita la mirada de Ferhat tras lo ocurrido, sintiendo la culpa morderle el alma por haber estado a punto de traicionar a su hermana, mientras Ferhat, obsesionado, busca cualquier excusa para acercarse a ella sin importarle el peligro de ser descubierto, y Konga, con el corazón lleno de rabia, maquina en secreto cómo detener esa cercanía que amenaza con destruirlo todo. De vuelta en la mansión, Kudret se acerca a Karan nuevamente, y con voz firme le advierte que no puede seguir titubeando, que debe tomar una decisión definitiva respecto a Sean, que el tiempo de las dudas ha terminado. Pero Karan, aunque escucha, no responde, y en sus ojos se refleja una tormenta interior que no sabe cómo calmar, mientras Sean, desde la escalera, escucha fragmentos de esa conversación y siente cómo cada palabra la hiere como un puñal, convenciéndose de que jamás logrará limpiar su nombre, aunque en el fondo lo desee con toda el alma. Esa misma noche, la tensión se transforma en un hilo invisible que conecta a todos. Ali sueña con Sean llamándola. Sema vigila con ojos encendidos por los celos. Karan lucha con recuerdos de su hermano y de la promesa que un día hizo. Ceylan llora en silencio, preguntándose si alguna vez podrá volver a ser amada. Leila se abraza al vacío de su cama con el rostro ardiente por la confesión de Ferhat, y Konga aprieta entre sus manos una moneda de oro, como si en ese objeto estuviera su destino, cada uno perdido en su propia batalla, cada uno sin saber que muy pronto esas batallas individuales se convertirán en una guerra abierta, donde las verdades ocultas ya no podrán sostenerse más, y el amor,
la traición y la venganza se entrelazarán en un destino que ninguno de ellos podrá evitar, marcando un antes y un después en sus vidas para siempre. La mañana en la mansión avanza con un silencio tenso. Ali corre hacia el jardín con la inocencia de una niña que todavía no comprende la magnitud de los secretos que giran a su alrededor, mientras Sean la sigue con la mirada desde la ventana, deseando poder acercarse y abrazarla sin sentir la prohibición de Karan pesando sobre ella, y él, que observa a ambas desde lejos, aprieta los puños en un intento de contener lo que late en su interior, un sentimiento que quiere negar pero que lo quema. En el barrio, Ferhat discute con Mustafa, que lo acusa de meterse donde no debe, y aunque Ferhat intenta justificarse, queda claro que la desconfianza crece entre ellos como una sombra que tarde o temprano los enfrentará. De regreso en la mansión, Sema aprovecha un momento de soledad con Ali para insistirle que Sean no merece su cariño, que es peligrosa y que solo le traerá desgracias, pero la niña, con lágrimas en los ojos, le responde que Sean la llevó con su madre, y que eso nunca lo olvidará, lo que enfurece a Sema hasta el punto de lanzarle amenazas veladas, diciéndole que si no la escucha, el lobo feroz vendrá a buscarla, sembrando un miedo cruel en la pequeña. Esa misma tarde, Karan entra a la habitación de Ceylan, con el gesto endurecido, pero al verla débil y con el rostro pálido, se le suaviza la mirada, y aunque intenta disimular con palabras frías que solo está allí para darle la medicina y evitar más problemas, no puede ocultar el cuidado con que la ayuda a incorporarse, el roce involuntario de sus manos que le hace estremecer, y la contradicción entre lo que dice y lo que siente, se hace evidente en el brillo que lucha por escapar de sus ojos. Ceylan, herida, le agradece, y al medirle la temperatura, aprovecha para mirarlo directamente, como si quisiera atravesar la coraza que él mismo levantó, preguntándose si acaso todavía la ama pese a todo, pero Karan esquiva su mirada y sale de la habitación, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas. En el barrio, Konga confronta a Leila con dureza, tras haberla visto tan cerca de Ferhat, reclamándole traición, mientras Leila, entre lágrimas, le grita que no puede controlar lo que siente, que su corazón la traiciona, lo que enciende aún más el fuego de los celos en Konga. En la mansión, Kudret vuelve a hablar con Karan y le insiste en que no puede jugar con fuego, que aceptar de nuevo a Sean sería un error imperdonable, y aunque Karan intenta mantenerse firme, cada palabra de su padre lo deja más atrapado entre la razón y el corazón, porque mientras su mente le grita que desconfíe, su corazón aún late cuando ella aparece, y cuando esa noche, al entrar a su habitación, la ve dormida bajo la tenue luz de la lámpara, no puede evitar acercarse, retirarle un mechón de cabello de la frente y observarla con un dolor que solo él entiende, hasta que ella se mueve suavemente y abre los ojos, sorprendiéndolo, y él, torpe, se disfraza de frialdad para darle la medicina, ocultando que lo único que desea es abrazarla. Al mismo tiempo, en el barrio, Ferhat sigue guardando secretos, mientras Mustafa lo vigila con creciente sospecha, y la tensión amenaza con romper la frágil calma de la comunidad. De madrugada, la mansión se sumerge otra vez en silencios inquietos. Ali sueña y murmura el nombre de Sean. Sema vigila como una sombra oscura, dispuesta a separar a la niña de ella, cueste lo que cueste. Sean llora en silencio convencida de que jamás podrá redimirse, y Karan, incapaz de dormir, se asoma al balcón con la certeza de que todo está a punto de cambiar, porque los secretos, las culpas y los amores escondidos ya no podrán seguir ocultos mucho más tiempo, y el destino los empuja hacia una tormenta que ninguno podrá detener. El nuevo día comienza en la mansión con un ambiente cargado de desconfianza. Karan baja al salón con el rostro serio, cargando sobre sus hombros la pesada decisión de lo que hará con Sean,
mientras ella lo observa desde la escalera con el corazón en un hilo, preguntándose si hoy será el día en que él finalmente la aparte para siempre de Ali. Y la niña, sin sospechar lo que ocurre a su alrededor, corre hacia él con alegría, lo abraza, y pide que Sean se quede a desayunar con ellos, provocando un silencio incómodo que corta el aire como un cuchillo. Pero Karan, intentando ocultar su lucha interna, responde con voz